Para poder responder esta pregunta, creo que primero es preciso establecer cuál es la importancia del lenguaje. El lenguaje es un sistema de símbolos tanto fonéticos como escritos que constituyen un elemento básico para poder aprender en cualquier área del conocimiento, ya que es justamente el conocimiento una construcción fundamentalmente social que se da a través de un proceso donde el individuo puede modificar sus modelos iniciales a través de una interacción social que se construye justamente a través de la comunicación. De esta manera, es el lenguaje un posibilitador de la construcción del conocimiento. Por esto es importante que como docentes y futuros docentes nos impliquemos en la formación lingüística de los alumnos, ya que justamente cuando hablamos, cuando participamos en la comprensión de un texto, cuando orientamos la elaboración de textos escritos, cuando moderamos un debate, ahí es que somos docentes de ciencias, pero también somos docentes de lenguaje. Además, a pesar de que vivimos en una sociedad hiperinformatizada, donde la comunicación crece, se diversifica vertiginosamente, es justamente que está surgiendo una contradicción, porque muchos docentes son que suelen quejarse de que los alumnos no saben hablar, escribir, ni leer en ciencias. A menudo nos preguntamos por qué los textos científicos conllevan tanta dificultad a los alumnos a la hora de su comprensión. Y es que justamente muchos autores indican que aprender el lenguaje científico es casi tan difícil como aprender una lengua extranjera. El lenguaje científico constituye un vehículo de comunicación para exponer, expresar y debatir las ideas científicas y tiene características que son bien determinadas. Por ejemplo, es preciso, es riguroso, es formal y además es impersonal. Asimismo, su gramática es diferente, ya que la función de los verbos y los nombres es diferente a la del lenguaje cotidiano. El lenguaje científico en principio se caracteriza por su precisión y lo que se ha dado en llamar empaquetamiento, ya que concentra la información en conceptos muy complejos, lo que tiene un alto grado de abstracción. La objetividad y la precisión del discurso de la ciencia se basa en un proceso denominado sustantivación, en donde los sustantivos son reemplazados por verbos. Por ejemplo, en vez de decir el agua se evapora, se dice por la evaporación del agua. Y de esta manera crea un contraste entre el lenguaje cotidiano que suelen usar los alumnos y el lenguaje que es el científico. Y además, la otra característica del lenguaje científico es que es impersonal. Tiene preferencia por estas formas impersonales, al contrario de lo que pasa con el lenguaje cotidiano, que prefiere las formas personales. Las formas impersonales son particularmente adecuadas en la descripción de experimentos, ya que centra la atención en lo que se está haciendo. Sin embargo, la dificultad que tiene es que desaparece la persona, no se muestra la persona, es como que la ciencia se deshumaniza. Y esto lo que lleva es a generar esta idea en los alumnos, resaltando los avances y los descubrimientos, pero sin la presencia de los actores. De esta manera, el lenguaje científico termina siendo casi una barrera a la hora de aprender ciencias para los alumnos. Además, el lenguaje científico solamente se usa en las clases de ciencia y allí es que radica la importancia de enseñar la comunicación en ciencias. Muchas veces se suele pensar que esto tiene que ser aprendido en otras áreas como lengua, por ejemplo. Sin embargo, el lenguaje es diferente. Y también enseñar a hablar, enseñar a leer, enseñar a comunicar en ciencias requiere tiempo. Sin embargo, la idea no es que el alumno comience utilizando un lenguaje preciso de entrada, sino que vaya exponiendo sus ideas e incorporando de a poco todos estos conceptos y que termine reemplazando los términos cotidianos por términos cada vez más precisos.
Leer forma parte de la actividad científica y también de la actividad científica escolar. Los científicos, por ejemplo, leen para informarse, para conocer otros puntos de vista, para conocer sobre los campos de aplicación y también para conocer cómo se difunde el conocimiento. Es decir, la lectura permite ir más allá de lo que se lee. Y en las clases de ciencia, la lectura permite plantearse preguntas y buscar otras formas de responderlas distintas de las que se utiliza en la vida cotidiana. Lo importante de la lectura no es la comprensión del texto en sí, sino la capacidad de los alumnos para establecer las relaciones entre los conceptos que se expresan en el texto y los conocimientos adquiridos en otras situaciones. Además, la lectura es una herramienta importante que sirve para el resto de la vida. Por eso lo importante es formar lectores autónomos que el día de mañana puedan tomar un texto y leerlo críticamente y de esta manera poder establecer sus propias opiniones y tomar las decisiones para su vida. Un aspecto clave en la construcción del conocimiento es la capacidad de aprender a formularse buenas preguntas, incluso en la lectura. O cuando leemos un diario, por ejemplo, lo comenzamos haciendo en base a ciertas preguntas que nos planteamos. Tomamos un artículo y seguramente nos surgirán algunas preguntas en base a las que vamos leyendo el texto y vamos viendo si nos puede dar respuesta a esta, o en caso contrario solemos abandonar la lectura. O incluso pueden aparecer preguntas nuevas que no nos habíamos planteado al principio. Sin embargo, en las clases de ciencia no se suele hacer esto. Las preguntas no suelen partir de los alumnos, suelen ser dadas por el docente y suelen ser muchas, y además suelen tener una respuesta casi literal del texto que le hemos dado. De esta manera nos preguntamos cuáles serían preguntas convenientes para poder promover el conocimiento científico en el aula. En primer lugar, no tienen que ser preguntas cerradas ni que se puedan responder de forma literal copiando lo que está en el texto. Además, es importante que le permitan al alumno encontrar sentido a lo que está aprendiendo. Y también, en tercer lugar, es importante que el alumno pueda contrastar sus ideas con lo que se expresa en el texto. Es por esto que la lectura antes de una unidad didáctica o al comenzar una unidad didáctica no tiene sentido, porque tiene generalmente muchos conceptos empaquetados, muchas ideas concentradas, y el alumno todavía no tiene el conocimiento suficiente para poder llegar a comprender todo esto, no le encuentra sentido aún. Y sobre todo son importantes las lecturas que permiten la metarreflexión, que permiten poder comparar sus ideas con lo que se expresa en el texto. Además, como docentes, es importante tener en cuenta las tres fases del proceso lector, que una es la fase previa, que se realiza previamente, como lo indica, antes de la lectura, y donde es importante compartir con el alumnado cuál es el propósito, para qué se está leyendo, qué es lo que se espera y a qué se espera que el alumno pueda llegar después de esta lectura, así como las razones de la lectura, para qué estamos leyendo. Después, la otra etapa es durante la lectura. Acá se promueve que la persona lectora pueda identificar el problema que se plantea en el texto sobre el que se quiere convencer, las soluciones que defiende el autor, las evidencias y todo tipo de argumentos que aporta, las conclusiones, los valores asociados a su contenido. Y por último, la última etapa después de la lectura, donde se anima a los estudiantes a establecer relaciones entre lo que se ha leído y la producción final que se espera que realice. Lo importante no es hablar sobre ciencia, sino hacer ciencia a través del lenguaje. Describir, definir, clasificar, informar, hipotetizar, argumentar. Todas estas son formas de hablar ciencia. Y como toda comunicación se vuelve más fácil y más fluida cuando los significados son compartidos por la comunidad. En un principio, cuando se comienza a enseñar algún tema,
Los conceptos y los significados no son compartidos por los docentes y por los alumnos. Los docentes tienen el manejo de estos conceptos, los alumnos no. Sin embargo, a medida que va avanzando el proceso de enseñanza, esta comunicación se va volviendo más fluida y más fácil. Por eso en un primer momento no es necesario, no es preciso ni es conveniente que el alumno utilice un lenguaje preciso, porque no lo tiene aún. Lo importante es ir tejiendo puentes entre su lenguaje y el lenguaje científico, que se vaya apropiando de a poco, que de a poco vaya reemplazando las palabras de uso cotidiano por palabras más precisas. Y de esta manera, la comunicación sirve de puente para poder aprender. Escribir ciencia, al igual que hablar, implica tener que traducir lo que nosotros estamos pensando, traducir lo que queremos comunicar y llevarlo a un lenguaje que creamos apropiado para el receptor al que se lo queramos transmitir, a quien le queramos hacer llegar nuestro mensaje. Es decir, implica todo un proceso cognitivo. Además, es a través de la escritura, a través del habla, que se pueden contrastar los puntos de vista, se pueden poner a prueba las ideas y se ven modificadas, se pueden reforzar o incluso pueden ser cambiadas por otras que creamos más convenientes, porque es precisamente de esta forma que se ponen a prueba, a través de la comunicación, a través del lenguaje, a través del habla y de la escritura. Cada una de estas habilidades lingüísticas y cognitivas de las cuales estuvimos hablando, que son la escritura, el habla y la lectura, no constituyen formas compartimentadas, sino que los límites entre una y otra se diluyen. Aprender un concepto y apropiarse de un conocimiento requiere de todas estas habilidades. Hablamos, leemos, discutimos, escribimos, experimentamos un concepto, pero es el conjunto de todas estas habilidades las que nos permite llegar a dominar un conocimiento, llegar a apropiarnos de él. Es por esto que considero que como docentes es importante, como decía anteriormente, tender puentes entre los alumnos a través de esta comunicación que se realiza a través de todas estas habilidades, para que el alumno pueda ir de a poco apropiándose cada vez más de este lenguaje científico que, como se dijo, es riguroso, es preciso, es impersonal, tiene un montón de características diferentes al lenguaje cotidiano al que están acostumbrados. Por eso lo importante es que el alumno se apropie poco a poco de él, que poco a poco el lenguaje cotidiano se vaya volviendo más preciso y poco a poco se vaya transformando en un lenguaje científico que es propio de las ciencias y en el cual el lenguaje y la comunicación son puentes sumamente importantes para que el alumno pueda llegar a aprender y pueda apropiarse del conocimiento.